pasar más detalles a los chicos. En la misma aula virtual le vamos a poner una carpetita ahí con acceso a materiales con los cuales trabajen ellos, presentaciones, etcétera. Así que bueno, como para comenzar a reforzar un poquito para quien lo necesite y trabajar sobre los... No van a dar, no son clases extras, digamos, sino que son clases complementarias, como para ver algunos otros ejercicios, demás, y sacarse dudas. Así que si pueden aprovechar esas instancias, está bueno. ¿Sí? Así Pablo, sí. una pregunta. ¿Es viable que sean híbridas también? Porque para los que trabajamos las 2 de la tarde, la verdad Sí, que... el año pasado creo que lo hacíamos híbridas, así que ya lo voy a hablar con ellos. O sea, desde mi lado, digamos, si es híbrido mejor, no molesta a nadie. Si están los recursos, sí, como hacemos acá, no hay problema. ¿Sí? Eh, Buenísimo, gracias. Así que si son más de uno, en general no habría problema. Si hay más de uno de los chicos adscriptos, porque por ahí se pueden manejar mejor con la cuestión híbrida, pero se los confirmo en estos días, ¿sí? Antes del viernes. ¿Bien? Pero en principio es el aula H. ¿Sí? Bien. ¿Alguna cuestión administrativa más que me esté faltando? No. ¿Sí? Por ahora no. No sé si hay alguna duda. Si no, vamos a avanzar con los contenidos, ¿sí? Bien, yo estoy teniendo mis horarios de consultas los jueves, bueno, la semana pasada no estuve, que les dije que después al final se me pasó y no les pude poner otro horario en la semana, pero antes de clase, no sé si a alguno se conviene más después o tienen otra clase después de esta clase. No, sería buenísimo después por el tema del horario de trabajo también, porque es muy temprano Bien, para... de última, sí, sobre todo para los que trabajan y demás, que están en el Meet por ahí, también puedo ver de hacer la híbrida, la consulta de alguna forma. Ah, también podría ser. En box y de última, no tengo problema. ¿Sí? En el Buenísimo. box y por ahí aprovechamos y no tengo problema. Pero lo puedo mover después si, no sé si alguien, cómo les queda el horario antes, a las 2:30 o conviene después. Digo porque por ahí vienen pocos por ahí, entonces por ahí si es después quizás les queda mejor. Por mi parte, me da igual. ¿Sí? Así que en principio la dejamos ahí, pero si eventualmente me dicen que conviene después, lo puedo incorporar después, ¿sí? De esta clase. ¿Bien? Menos hoy, que justo tengo una reunión a las 6 en punto, así que imposible. Pero después lo hablamos a eso, ¿sí? Bueno, y para el resto no tengo problema en hacerlo híbrido, ¿sí? Por ahí en algún momento, si sirve, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con los temas que venimos trabajando. Todavía estamos en la unidad 2, a con Marcelo arrancaron un poquito la unidad 3, ¿sí? Estuvimos viendo, trabajando con variables aleatorias continuas, ¿sí? Vimos la definición de variable aleatoria continua a partir de la función de distribución. Y particularmente vimos que, de nuevo, cuando definimos variable aleatoria continua, lo definimos desde la función de distribución, ¿sí? Y es lo que nos termina dando la definición o dando la razón de por qué hablamos de variable aleatoria continua. Tiene un poquito la diferencia en relación a lo que venían trabajando en estadística 1 o en estadística 2, ¿sí? Que partimos de una función de densidad y demás, y después decíamos, esta es una variable continua, esta es discreta, y caracterizamos función de distribución, función de cuantía, o lo que sea, de acuerdo a cada una. Acá definimos tenemos una definición general de función de distribución, y a partir de la función de distribución, ¿sí? Obtenemos o definimos si se trata de una variable aleatoria continua o no, de acuerdo a las características de esa función de distribución, ¿sí? Si presenta algún tipo de salto o no, ¿sí? Habíamos visto cuáles eran las características, básicamente, ¿sí? La función habíamos trabajado, sí, con función... sí, vimos este ejercicio, ¿verdad? Parece que fuimos directo al cálculo, al ejercicio. Ya habíamos trabajado con este ejercicio, ¿sí? Y a partir de este ejercicio trabajamos con la función de distribución, la vimos en dos partes, ¿sí? Y analizamos si efectivamente se trataba de una función de distribución viendo todas las propiedades, y después lo que hicimos es, disculpen que me salté, pero como nos adelantamos la vez pasada, a partir de esa misma función de distribución, definimos la función de densidad como la derivada de esa función de distribución, ¿sí? Y obtuvimos la función de densidad también con dos formas alternativas de expresarla, usando la función indicador que habíamos visto en otro momento, ¿sí?
Básicamente, cuando nosotros tenemos una función de densidad, obviamente esa función de densidad es el valor de X, ¿bien? Y es integrable en todo el soporte. Cuando hablamos de soporte, son los valores para los cuales la función de densidad asume valores estrictamente positivos, ¿sí? Entonces, si integramos en todo el soporte, que en términos generales ponemos entre menos infinito y más infinito, pero por ejemplo, si estamos trabajando con una función exponencial, ¿sí? El soporte va a estar dado por el intervalo 0 infinito, 0 más infinito, ¿sí? Porque sume valores positivos y va a ser 0 en caso contrario, ¿sí? Entonces la integral de menos infinito a infinito, en realidad me estaba refiriendo siempre al soporte, ¿sí? Es igual a 1, ¿bien? Y si quisiéramos calcular probabilidades, obviamente tenemos que ahora vamos a ver con un ejercicio a eso, ¿sí? Entre el intervalo del boreliano sobre el cual quiero calcular la probabilidad y el soporte a función de densidad, ¿sí? Para aquellos valores de X para los cuales es estrictamente positivo, ¿sí? Que es la definición que tienen ahí abajo. ¿Bien? Bueno, y la definición de función de densidad es que la podemos obtener con la derivada de la función de distribución, ¿sí? Ahora, hemos visto ejemplo, vamos a ver esto como para reforzar. Vamos a ver esto para reforzar lo de variable aleatoria continua, ¿sí? Esto es una función de densidad que tiene esta estructura, ¿sí? 1 más x para x que está entre menos 1 y 0, ¿sí? 1 menos x para x que está entre 0 y 1 y 0 caso contrario, ¿sí? Y nos pide que encontremos la función de distribución a partir de esa función de densidad, al revés de lo que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Fíjense que esa función de densidad, esta presentación, chicos, para los que están en Meet, está en el aula virtual, por si la quieren descargar, en la unidad 2, va de la misma la semana pasada, así que es exactamente la misma. Yo voy a dejar de compartir, así podemos ir directamente a la pizarra. Y se ve mejor. Pero esta función de densidad la podríamos expresar en términos de lo que vimos la otra vez como f de x igual a 1 más 0, primero, ¿no? 1 más x, ¿sí? Y en lugar de hacer esa expresión, podría usar una indicadora, ¿sí? Entonces, la función de densidad va a ser esto cuando x pertenezca al intervalo menos 1, 0, ¿no es cierto? Más, y la otra es menos, no, 1 menos x. Y 1, ¿sí? Y 0 caso contrario. Fíjense que esto en realidad me está expresando aquello, ¿sí? Porque si yo tengo un x que está entre menos 1 y 0, ¿sí? Si x está entre menos 1 y 0, este indicador que va a ser igual a 0, ¿sí? Y me prende esta, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, si x asume un valor negativo entre menos 1 y 0, pero esto va a ser 0 y viceversa, creo que dije recién, pero si x está entre 0 y 1, ¿sí? Esta indicadora va a ser 1, ¿sí? Y esta va a ser 0. O sea que esta va a ser la función en ese tramo, ¿sí? Fíjense que el soporte acá el soporte de x, ¿sí? Que son los valores para los cuales la función de densidad positiva va a estar dado por el intervalo menos 1, 1. O lo podré expresar, si lo quiero dividir, porque esto está en dos tramos, ¿sí? Menos 1, 0, unido a 0, 1. ¿Bien? O menos 1 a 1, ¿sí? Fíjense que esto es el soporte porque son los valores para los cuales está negativo. Entonces, si yo quisiera calcular cualquier probabilidad en cualquier intervalo, debería tener en cuenta esto, ¿sí? Porque afuera de esto, afuera de menos 1, menos 1, 1, la función de densidad es 0, ¿sí? Por eso que digo que los límites de integración que veíamos antes, en realidad es siempre teniendo en cuenta el soporte. ¿Bien? Ahora, esto si lo graficara, tendría esta pinta, ¿no?
Esto sería f de x, esto x, para x que va entre 1 y menos 1, ¿sí? Y fíjense que es una función lineal, en realidad. Para valores menores a 1, la función de densidad es 0, ¿sí? Cuando x va entre menos 1 y 0, esta estructura, esta función lineal, 1 más x, ¿sí? Ordenada al origen 1, o sea que estaría por acá, y es función lineal, o sea que es una recta, ¿sí? Con pendiente 1. Y cuando x va entre 0 y 1, ¿sí? La función es esta, ordenada al origen 1, pendiente negativa, menos 1, ¿sí? Y cuando x es mayor a 1, sigue la función de densidad es 0, ¿sí? O sea que todo esto es la función de densidad. Obviamente, si integro en todo este soporte, esto debería ser igual a 1, ¿sí? Si integro en todo el soporte, acuérdate que esa es la definición que tenemos antes, ¿sí? Si yo integro la función de densidad en todo el soporte, acuérdense que la probabilidad es la probabilidad de todo el espacio muestral, 1, ¿sí? Acuérdense que acá el espacio muestral está dado por los reales, ¿sí? Obviamente voy a tener la integral entre menos infinito y 1 y menos 1, que va a ser 0. Después tengo la integral en este tramo y la integral en este tramo, ¿sí? Si yo quisiera comprobar eso, no lo voy a hacer, pero se los dejo planteado, que esa integral es 1, debería resolver. No lo voy a hacer porque voy a buscar la función de distribución después, ¿sí? Pero si quiera, obviamente, fíjense que esto siempre es positivo, tiene que ser positiva la función de densidad para todo x, ¿sí? Es trivial, ¿sí? Como x está entre menos 1 y 0, esto es positivo, y esto también es positivo, ¿sí? X está entre 0 y 1, ¿ok? Este es trivial. Pero si quisiera comprobar que esta integral es igual a 1, debería integrar a la función de densidad en todo el soporte, ¿sí? Bien, en términos genéricos ponemos de menos infinito a infinito, pero se entiende que la integral, por ejemplo, acá, la función de densidad no es estrictamente mayor a 0 para todos los valores de x, sino para x que es entre menos 1 y 1, ¿sí? Abajo de menos 1 la función de densidad, la integral va a ser 0, y por encima de 1 la función de densidad es 0, ¿sí? Fíjense, el área que tengo acá abajo es 0, ¿sí? O sea que en realidad lo relevante es integrar en el soporte, ¿sí? Y la integral en el soporte es lo que tiene que ser igual a 1, ¿ok? Ahora, si yo quisiera hacer eso, fíjense que tengo que integrar esto. Cuando integro esto, no son los mismos límites de integración en este tramo y en este tramo, ¿sí? Tengo que integrar con respecto a x, ¿no es cierto? Entonces, cuando x va entre menos 1 y 0, la función de densidad correspondiente, ¿cuál es esta? ¿Sí? Este tramo. O sea que acá debería integrar 1 más x, entre menos 1 y 0, ¿sí? Más, ¿sí? Y ahora entre 0 y 1, la función de densidad, ¿sí? Que asume valores estrictamente positivos, es este tramo de la función de densidad. O sea, debería integrar esto entre 0 y 1, ¿sí? Integro y esto me debería dar igual a 1, ¿sí? ¿Estamos? No resuelvo esto para no perder tiempo, pero es integrar, estas son funciones lineales, ¿sí? Entonces, integro, aplico barro, ya vamos a calcular alguna probabilidad y vemos cómo resolver esta integral, pero acá no me voy a meter. Integro esto, ¿sí? Y tiene que ser igual a 1, ¿sí? Una cosa, acá es simétrico este y demás, o sea que este tramo me va a dar 0,5, este tramo me va a dar 0,5, ¿sí? O sea que la suma de los dos, ¿sí? ¿Estamos? No me meto a resolver la integral, ahora con el cálculo de la función de distribución, ¿sí? Ahora, esta es la función de densidad, yo podría calcular la probabilidad directamente, a ver que me pedía calcular una probabilidad entre menos 0,5 y 0,5, y ahí resolvemos la integral, ¿sí? Yo quiero calcular la probabilidad de que x asuma valores entre menos 0,5, o sea, en 0,5 y 0,5 o un medio, ¿sí? O sea que me está pidiendo calcular
esta área de acá. ¿Sí? El intervalo está dentro del soporte, o sea que no hay nada que tener en cuenta. ¿Sí? Eventualmente, si a mí me dijera calcular la probabilidad entre -2 y 0,5, ahí sí tendría que tener en cuenta que entre -2 y -1 no hay nada, ¿sí? Y la integral válida sería entre -1 y 0,5 negativo. ¿Sí? Pero acá todo el boreliano, que sobre el cual quiero calcular la probabilidad, ¿sí? Está dentro del soporte, o sea que en realidad si quiero calcular esta probabilidad, debería utilizar esta función de densidad, fijarme qué tramo corresponde cada una de las partes del booleano, porque esto lo puedo dividir en dos partes, ¿sí? Una parte correspondiente a los valores negativos, que se corresponde con esta parte de la función, y otra parte para los valores de x positivos, que se corresponde con esta parte de la función, ¿sí? Para el cálculo de probabilidades, ¿sí? Entonces, si yo defino a B como el intervalo menos 0,5, 0,5, ¿sí? Y quiero calcular la probabilidad de que X pertenezca a B, ¿sí? O lo que es lo mismo, la probabilidad de que X sea mayor a 0,5 y menor a 0,5, ¿sí? Esto es notación equivalente, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar la función de densidad, ¿sí? Entre esto, pero de nuevo lo tengo que dividir en dos partes, ¿sí? Porque de nuevo, veamos el gráfico de nuevo, ¿sí? La estructura funcional, ¿sí? Para el boreliano no es la misma en todo el boreliano, ¿sí? Sino que lo tengo que dividir en dos partes. Una parte que se corresponde con esta estructura funcional, 1 más x, y otra con esta estructura funcional que se corresponde a 1 menos x, ¿ok? Algo parecido a lo que hice acá, para ver si efectivamente es igual a 1. ¿Vean? La densidad, toda la función de densidad. Esto de 1 más x. En este caso es simétrico, ¿sí? Y no quiero meterme ahí. Acá, como hay simetría, yo podría calcular esto y después sumarle directamente porque estoy viendo que es simétrico, ¿sí? No quiero meterme, quiero que lo veamos completo. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener esta simetría y cuando trabajemos con vectores aleatorios, en vectores aleatorios ya no vamos a ver la función de densidad como la estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, asumir simetría en esos casos puede ser confuso y nos puede llevar a errores, ¿sí? Por eso lo planteo en términos generales, ¿sí? Entonces, esta parte de la densidad la voy a integrar para los valores de x que corresponden a este boreliano, pero que son negativos. O sea, esto entre 5 y 0, ¿sí? Más 1 menos x, diferencial de x, entre 0 y 0,5. ¿Sí? Bueno, ahí corresponde integrar. Yo voy a resolver esta parte, lo voy a dejar planteado y después las últimas cuentas las hacen ustedes. ¿Sí? Básicamente acá que tengo la integral de una suma, ¿sí? Con respecto a x, ¿sí? La integral de esta suma, ¿qué es? Tengo la integral de este primer término más la integral del segundo término. O sea que esto es la integral de 1, o la integral de diferencial de x, más la integral de x al cuadrado sobre 2. ¿Vean? Esta es la integral definida entre menos 0,5 y 0. Más, y lo mismo, ¿sí? Integral de x de 1, o de diferencial de x, que es menos x cuadrado sobre, y esto entre 0 y 0,5. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar 1 y esto lo vamos a llamar 2. Para 1 aplico barro, ¿sí? ¿A dónde me voy? Me voy acá arriba. Disculpen que sea un poquito desprolijo, pero así no tengo que bajar y subir. Lo voy a hacer acá arriba. Entonces, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Valor en 0, lo hacemos una sola vez, esto va a ser 0,
pi al cuadrado dividido 2 menos, acá lo dejo nada más porque acá es justo un polinomio, digamos, pero tengamos en cuenta después que vamos a trabajar, no sé, con otros tipos de funciones, no necesariamente que evalúen cero significa que se va a anular todo el término, ¿ok? En otra estructura funcional puede ser que no, ¿vean? Menos 0,5 al cuadrado, negativo era, ¿no? Sí. Ojo, acá es menos 0,5 al cuadrado, o sea, menos este valor al cuadrado evaluado en menos 0,5. ¿Verdad que es positivo? Pero tengamos cuidado con eso. Y el otro término, ¿sí? Bueno, esto es un medio, ¿no? ¿Qué me faltó? Perdón. Me quedó esto. Me faltó el. Estoy diciendo cualquier cosa. Y me faltó el primer término. Sí, me iba a dar cualquier cosa acá, ¿no? Ahí va. Menos 0,5. Ahora sí. Bien. Y después, el otro término, si alguien quiere ir haciendo esa cuenta, después me lo dice, es igual a 0,5 menos 0,5, ¿sí? A 0. ¿Sí? Y esto es, bueno, un medio menos un cuarto, ¿no? ¿Cuánto queda todo? ¿Está bien? Esto también debería dar un octavo. ¿Está? ¿Cómo? No escuché nada. No escuché nada. ¿Cuánto dijiste? Esto de acá. Pensé que me habías dicho. Sí. ¿Cuánto está en total? ¿Tres octavos? ¿La diferencia de esta? Listo. No, quería poner el resultado final por eso. ¿Bien? O sea que la probabilidad que estamos buscando de que X pertenezca a ese bordeleno que dijimos, ¿sí? Entre menos 0,5 y 0,5 es igual a lo que definimos 1 y la segunda integral, o sea que esto es 3 octavos más 3 octavos, 6 octavos, pero de nuevo, ojo, acá era igual, podemos haber hecho como decía su compañero directamente, como veíamos la gráfica y veíamos que era simétrica, ¿sí? Efectivamente iba a ser el doble, podemos calcular una sola integral, pero de nuevo por la simetría que tenemos en este caso, ¿ok? Ahora, si yo quisiera buscar la función de distribución, que es lo que me pide el ejercicio, yo puedo calcular la función de distribución a partir de la función de densidad, ¿no es cierto? Que en términos generales puedo tomar la función de densidad, cualquiera sea, le voy a llamar f de t, hago un cambio de nombre de variable nada más, ¿sí? Voy a agarrar a la función de densidad y la voy a integrar entre menos infinito hasta un valor, que acuérdense que la definición que tenemos de función de distribución es la probabilidad de que x, ¿sí? Sea menor o igual a un valor de x chiquito, ¿ok? O sea que en realidad es tomar la función de densidad,
por definición, ¿sí? Integrarla entre menos e infinito hasta x, obviamente teniendo en cuenta el soporte, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puedo usar esto para obtener esta función de distribución, ¿ok? Ahora, obviamente, si yo armo esta estructura, esta función de densidad, la voy a tener que descomponer en partes, ¿sí? Si yo vengo de menos infinito hasta menos 1, no acumulé nada, ¿sí? O sea que la función de distribución es 0, ¿sí? Para x, ahora menos 1, ¿sí? Ahora, cuando llego a menos 1, comienza a acumular, pero comienza a acumular con esta función de distribución, ¿sí? Con esta parte de la función de densidad, ¿bien? Ya lo vamos a ver. Esto lo voy a llamar, va a ser, voy a tener una parte, ¿sí? Para que es mayor o igual a menor a 0, ¿bien? Pero una vez que pase de 0, sigo acumulando, pero ya no acumulo con este tramo de la función de densidad, sino con este otro tramo. O sea que eso me va a cambiar la estructura funcional, ¿bien? Porque me van a cambiar los límites de integración, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces voy a tener otro tramo que va a ser distinto, le voy a llamar 2, para x mayor a 0 y menor a 1. Y una vez que pase de 1, ¿qué pasa? Ya no acumulo más, pero acuérdense que yo vengo acumulando probabilidad, es probabilidad acumulada. ¿Cómo? Sí, ahora le voy a hacer, ahora le voy a hacer en este término. En realidad, para incluirlo, como es continua, no va a haber problema. Ahora, cuando haga la gráfica, le voy a mostrar un par de cosas en relación a eso. ¿Sí? Pero como es continua, no pasa nada. ¿Sí? Yo voy a comenzar a acumular desde menos 1, pero es por una cuestión de convención, nada más que lo pongo acá al estricto y no acá. ¿Sí? Pero es continua la función de. Va a dar igual, sí, pero por una cuestión de que el límite de integración no me va a cambiar. ¿Sí? En ese punto. ¿Sí? Ahí lo vemos a eso. Profe, perdón, una pregunta. ¿Por qué en el soporte entonces está el -1 abierto? Sí, acá en realidad porque lo dejé igual que estaba en la función de densidad, ¿sí? Pero de nuevo, no va a cambiar, porque la función de densidad estaba entre menos 1 y 0, y 0 cerrado y 1 abierto, ¿no? Acá no va a cambiar, usé la misma convención que tenemos como estaba definida en la función de densidad, ¿sí? Pero cuando vea la función de distribución, en realidad esta es una convención para que sea continua por derecha, pero la función es continua, entonces no hay problema, ¿sí? Ahora cuando haga la gráfica de la función de distribución, ahí se lo muestro bien para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cómo usar la desigualdad, pero de nuevo, no va a haber ningún inconveniente con eso, ¿sí? Eh, pa, pa, pa. Bien. No, lo que le decías, yo cuando voy a tomar la función de distribución, lo que estoy haciendo es acumular hasta un valor de x, ¿no es cierto? Por eso, cuando tomo este tramo, fíjense en esto, voy a comenzar a acumular acá hasta un determinado valor de x y acumulo, ¿sí? Usando esta parte de la función de densidad. Pero una vez que me paso de 0, sigo acumulando probabilidad. O sea que no es que cuando llego a 1, la acumulada de 0. Cuando llego a 1, ¿qué significa? Que integré a todo el soporte, o sea que una vez que me paso de 1, la función de distribución ya no acumula más, pero acumuló todo lo que tenía de densidad. O sea que va a ser 1. Por eso, para x mayor a 1,
¿sí? La función de distribución en este caso es 1 directamente. ¿Ok? ¿Estamos? Por abajo de -1 no vengo a acumular nada y a partir de -1 comienzo a acumular hasta acumular toda la densidad cuando llego a 1, ¿sí? Cuando llego a todo el soporte, y eso me hace que acumule 1, o sea que a partir de x mayor o igual a 1 ya no acumulo más nada, pero la función de distribución es igual a 1. ¿Bien? O sea que tengo que resolver dos partes acá. La parte 1. Agarro entonces, esto es, para que te pertenece a -1 y 0, ¿sí? La función de distribución a qué va a ser igual. Voy a agarrar la función de densidad, ¿sí? Pero considerando, ¿sí? O sea, ¿qué parte de la función de densidad debería agarrar? El primer tramo que era 1 más x, ¿no es cierto? O sea que esto va a ser igual a no, más. Y acá voy a cambiar la variable, le voy a llamar t para poder usar la x en la integral y que me quede en términos de t. ¿Sí? Es un cambio de nombre nada más, porque yo voy a integrar a esta función y a la x les voy a usar en los límites de integración, cosa que después me quede en función de x. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un cambio de etiqueta nada más. ¿Sí? Entonces, y a esto lo voy a integrar entre -1 y un valor arbitrario de x, porque acuérdense que esto es la definición, es la probabilidad de que x sea menor o igual a un x chiquita, o sea que es como si estuviera calculando una probabilidad, ¿sí? En cierta forma. ¿Bien? Entonces, esto va a ser igual a t, ¿sí? Más t cuadrado sobre 2, y esto entre -1 y x. Y fíjense que ahora como efectivamente me va a caer en función de t, ¿sí? Voy a evaluar esto en x, ¿sí? Todo lo que es t, que era la variable, lo evalúo en x, entonces esto me va a quedar x más x cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos esto mismo, pero ahora evaluado en -1, ¿sí? O sea que me va a quedar -1 más -1 cuadrado sobre 2. O sea que esto va a ser igual a x más x cuadrado sobre 2. Y acá me va a quedar un medio, ¿no? Sí. Positivo, ¿sí? Sí. ¿Bien? Y esto sería la función de distribución para x que va entre -1 y 0. O sea que si yo quisiera calcular la probabilidad acumulada hasta cualquier valor negativo de x, que esté entre -1 y 0, use este tramo de la función de distribución. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Hasta un valor de x arbitrario. Sí. Por eso hago el cambio de la etiqueta para que me quede en función de x. ¿Eh? En este caso, para este intervalo, si tengamos en cuenta el soporte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo seguir usando esto para calcular una probabilidad acumulada una vez que me paso del 0, ¿sí? Para un valor de x positivo. ¿Sí? Porque ahí hay que tomar en cuenta que ahora la función de densidad correspondiente es otra. ¿Sí? Entonces, voy a anotar acá, bueno, no lo voy a anotar. Uno es esta parte, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos? Después, no lo voy a anotar acá, disculpa. Vamos a hacer un poquito, voy a borrar esto y lo vamos a queda completo.
Entonces, después esto nos quedaba x más x cuadrado sobre 2 más un medio, ¿era, no? ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si ahora yo quiero calcular la probabilidad acumulada hasta un valor positivo de x, ¿sí? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Tengo que integrar este tramo. Pero yo ya tengo que haber acumulado todo con este tramo, ¿no? ¿Sí? O sea que, en realidad, cuando busque la función de distribución en la segunda parte, la función de distribución, voy a tener que tomar el otro tramo, pero tengo en cuenta que yo ya acumulé todo el primer tramo. O sea que tendré que haber acumulado entre, tomando en cuenta la función de densidad 1 más x, ¿sí? Que era el primer tramo, diferencial de x, entre menos 1 y 0, tengo que haber acumulado todo esto. O sea que lo que estoy haciendo es, considero toda esta área incorporada, ¿sí? Y después, en el otro tramo, sí, ahí tengo en cuenta que voy a usar un valor arbitrario de x, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a todo lo acumulado en el primer tramo, más lo que voy a ir acumulando en el segundo tramo, ¿sí? Que esto sería la integral, acá hago el cambio de la denominación de variable de nuevo para que me quede en función de entre 0 y un valor puntual de x. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es lo que me está representando, es todo lo que ya acumulé, ¿sí? Con el primer tramo que correspondía a los valores de x negativo con esta función de densidad, ¿sí? Con este tramo de la función de densidad, y acá voy a ir acumulando lo que se corresponde con el otro tramo, pero considerando la función de densidad correspondiente a ese tramo. ¿Sí? ¿Bien? Esto no hace falta que lo integre nuevamente, ¿por qué? Porque en realidad para esto uso la función de distribución que calculé antes, ¿sí? Porque en definitiva lo que tengo ahí es la acumulación de densidad desde dónde? Desde menos 1 hasta 0. O sea que puedo usar directamente este tramo de la función, esta función de distribución, evaluarla en 0 y ver cuál es la probabilidad acumulada. Si lo evalúo en 0, esta que es igual. 0 más 0 al cuadrado sobre 2 más un medio. O sea que esto es un medio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo? Porque esto, por definición, esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor puntual de x. Yo ya integré para buscar este tramo. Entonces, si yo estoy queriendo acumular la probabilidad entre menos 1 y 0, uso la función de distribución y me fijo cuánto tengo acumulado hasta 0. Claro. ¿Sí? Es eso. ¿No? ¿Está claro para todos eso? ¿Sí? O sea, es relevante porque no es integrar solamente el segundo tramo de la función de distribución. ¿Sí? Sí tengo que integrar el segundo tramo de la función de densidad, pero le tengo que sumar todo lo acumulado anteriormente, ¿sí? Porque es una probabilidad acumulada, como habían dicho la semana pasada, ¿sí? El concepto de función de distribución. ¿Bien? Entonces, esto a un medio, que es esto, ¿sí? Y acá sí, esta integral, ¿sí? La integral de esto es
t menos t cuadrado sobre 2, ¿sí? Todo evaluado entre 0 y x. ¿Bien? O sea que esto es 1/2 más x, ¿sí? Menos x cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos todo esto valor en 0, ahora ya no lo pongo, ¿sí? Lo puse la primera vez, o sea, acá ya sé que esto es igual, menos 0, o sea que está bien, ¿sí? Una cosa, tengan cuidado, acá este positivo, o sea que puedo sacar tranquilamente el corchete y dejar los mismos signos, pero tengan cuidado cuando tengamos un negativo o algo, ¿sí? Por una cuestión de resolución, ¿sí? Entonces, este segundo tramo es igual a 1/2 más era más x cuadrado, eh, más x menos x. Fíjense que si yo cortara acá, ¿qué va a pasar? No terminaría acá la función de distribución, no estaría bien, porque yo si uso esta sola notación, ¿qué estaría diciendo? Che, si quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿sí? Podré usar cualquier tramo, ¿no? Sí, porque matemáticamente asume valores para x mayores a 1, ¿sí? Pero estadísticamente no, ¿sí? Porque acuérdense que la integral en todo el soporte debería ser igual a 1, entonces el soporte está dado solamente entre menos 1 y 0, ¿sí? Ese es el soporte. Entonces, una vez que llego a 1, ya no acumulo nada de probabilidad, o sea que no tengo que usar ninguna de estos tramos de la función de distribución, o sea que directamente la función 1, ¿sí? La función de distribución, ¿sí? Obviamente, si yo llego a 1, la función de distribución a qué debería ser igual. A 1. Si yo evalúo este tramo de la función de distribución en 1, me tiene que dar 1. 1/2 más 1 menos 1 al cuadrado de 2. ¿Sí? Esta diferencia es 1/2, 1/2 más 1/2, 1. ¿Sí? Efectivamente está bien. ¿Sí? Y obviamente, si en este tramo yo evalúo en el límite inferior, ¿cuánto tendría acumulado hasta el límite inferior? 0. ¿Sí? O sea que si yo evalúo esto en menos 1, también tendría que ser 0 en este caso. ¿Sí? Como un control rápido para ver si está. Pablo, te hago una preguntita Sí, ahí. Si yo tuviera que, por ejemplo, si me pidieran a mí demostrar que esta f de x cumple las cuatro propiedades de cualquier función de distribución, Ujú. cuando yo tengo que aplicar los límites para que tienden a infinito o a menos infinito y demostrar que vale 1, que vale 0, ¿eso lo hago con los infinitos o al estar el soporte definido entre menos 1 y 1, lo hago directamente con el menos 1 y 1? Lo puedes hacer con 1 y 1, pero está bien la pregunta y viene al caso con la otra vez, porque si yo calculo la función de distribución cuando x tiende a infinito, ¿cuál es la parte de la función de distribución para x que tiende a infinito? 1. ¿Y el límite de 1 cuando x tiende a infinito? 1. Está bien. Y cuando x tiende a menos infinito, ¿cuál es el tramo de la función? Por eso están definidos 0 y 1, forman parte de la función de la definición de la función de distribución. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la función de distribución es 0, o sea que ese límite es una constante, es 0. ¿Bien? Ah, perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? Y Muchas después gracias. quisiera ver, que lo vimos la semana pasada, si es monótonamente no decreciente y demás, es de la misma manera. Sé que lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Otra cosa, la probabilidad que habíamos visto antes, eh,
Antes hemos calculado la probabilidad de que X esté entre menos 0,5 y 0,5, ¿no es cierto? Habíamos calculado esta probabilidad, ¿no? ¿Bien? Ahora, si yo tengo la función de distribución, puedo usar directamente la función de distribución para calcular esa probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de que X, a ver acá, de que X pertenezca al intervalo menos 0,5, 0,5, ¿sí? Todas las notaciones que fui poniendo son equivalentes, ¿no? Hace un rato usé el que X esté entre y entre, ahora que pertenezca a este intervalo son todos equivalentes, ¿sí? Yo podría hacer la integral que resolví antes, pero si uso la función de distribución, ¿sí? Puedo calcular directamente, ya resolví una integral para esto, ¿sí? Entonces yo podría calcular esta probabilidad como la acumulada hasta 0,5, ¿sí? Lo voy a hacer acá abajo. Esto va a ser la acumulada hasta 0,5, o sea, la función de distribución valuada en 0,5, pero hasta 0,5 me acumula todo lo que está hacia la izquierda, ¿no es cierto? Bien, pero lo que voy a hacer es restarle, ¿sí? Busco la acumulada hasta 0,5, me acumula toda la izquierda, pero le resto esta parte, ¿sí? ¿Y qué me queda? El área que efectivamente, sobre la cual quiero calcular la probabilidad o no. O sea que hago la acumulada hasta 0,5 menos la acumulada hasta menos 0,5. Es agarrar directamente la función de distribución y evaluarla, teniendo en cuenta los valores de X que corresponden. En este caso, un valor de X positivo, o sea que sería usando la primera estructura de la función de distribución, ¿sí? Sería 1/2 más 0,5 menos 0,5 al cuadrado, ¿sí? Menos la función de distribución valuado en menos 0,5, que corresponde a aquel tramo, el primero, ¿no es cierto? X más X cuadrado sobre 2 más 1/2, ¿sí? Entonces esto sería más, bueno acá, 0,5, 0,5, ¿sí? Menos, entonces, 0,5, ¿no? Sí. Menos 0,5, ¿sí? Porque es la función de distribución valuada en menos 0,5, más menos 0,5 al cuadrado sobre 2 más 1/2, ¿sí? Porque cada valor de X se correspondía a un tramo distinto de la función de distribución. Por eso sé, ¿sí? Las dos funciones de distribución. Si quisiera calcular la probabilidad para dos valores negativos, uso siempre, o que estén, para X que esté entre dos valores negativos, uso siempre este tramo, ¿sí? Evaluado en cada punto negativo, o para X mayores a 0, un intervalo que esté, por ejemplo, entre 0,5 y 0,75, ¿sí? Usaría solamente este tramo porque los dos valores de X son positivos, ¿sí? Pero en este caso tengo un X positivo, un X negativo, entonces para el positivo uso este tramo de la función de distribución y para el X negativo este tramo, ¿sí? Obviamente hago esta cuenta y me va a dar exactamente lo que vimos antes, ¿no? ¿Sí? Antes integramos la función de densidad. Acuérdense que para obtener la función de distribución es como un cálculo de probabilidad, al fin y al cabo, ¿sí? Solamente que dejo el X arbitrario, ¿sí? Queda en función de X, ¿bien? Pero si tengo la función de distribución, no hace falta que vuelva a resolver la integral, ¿sí? En este caso era simple porque era lineal, digamos, no había mucho problema, pero lo puedo usar para esto también.
Bien. Antes de pasar a este ejercicio al 2.15, vamos a ver un caso discreto. Después, si sigamos a esto, son las 4, ¿no? Las 5. Quiero trabajar un ratito. ¿Tú vas hasta acá con lo que hicimos? Bien. Vamos a ver un caso discreto. Acuérdense que cuando hablamos de variable aleatoria discreta, en realidad estamos diciendo que X en este caso puede asumir un valor, puede asumir un número finito, ¿sí? O un infinito numerable, ¿sí? De valores, ¿sí? Cuando hablamos de variable aleatoria continua, los X pueden asumir cualquier valor entre los reales. En este caso, vamos a suponer que es al menos numerable, ¿sí? Entonces, serían los típicos ejemplos que vieron en estadística 1 del modelo binomial, el bipuntual que vimos la semana pasada también, ¿sí? Que decíamos, che, X podría asumir valor 0 y 1, ¿sí? Es un caso de variables aleatorias discretas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si arrojamos una moneda 10 veces, ¿sí? X, los valores X, los valores que puede asumir la variable son 0, 1, 2, 3, ¿sí? Hasta 10, ¿sí? Que era el caso de un modelo binomial, por ejemplo, que veían en estadística 1. O la cantidad de vehículos que pasan, por ejemplo, por un peaje, ¿sí? Durante una hora, suponiendo que no existen leyes de física ni nada, ¿sí? Podría asumir infinitos valores, ¿sí? Pero es enumerable, ¿sí? Tengo 0, 1, 2, 3, o sea que puedo hacer una correspondencia 1 a 1 entre los resultados del experimento aleatorio y los números naturales, ¿sí? Independientemente de los valores que asuma, ¿no? A eso me refiero, ¿sí? Lo importante es que hace una correspondencia 1 a 1 con los naturales, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los naturales los resultados del experimento aleatorio, a lo que voy, ¿sí? Podría tener solamente los números pares, ¿sí? Como resultado del experimento aleatorio, los números pares, hay una correspondencia 1 a 1 entre los naturales y los pares, ¿sí? Al 2 le puedo asignar el 1, al 4 le asigno el 2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y pueden asumir infinitos valores, ¿ven? Ahora, ¿cuál es la relevancia? La función de probabilidad en estos casos, ¿sí? La probabilidad por un valor puntual, fíjense que lo voy a definir como la función de distribución valuada en un punto. Es con la gráfica, ¿sí? Yo tengo una función de distribución, ¿sí? Y se acuerdan que uno de los supuestos que hicimos es que la función de distribución era continua por derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que la definición de la probabilidad en un punto es igual a la función de distribución valuada en ese punto, por ejemplo, en un valor de x, ¿sí? Vamos a poner x0, ¿sí? Menos, ¿sí? F de x0 a la menos 1, que esto de acá es una notación, ¿sí? Que es el límite de la función de distribución cuando x tiende a x0, pero por izquierda. O sea,
esto de acá. O sea que al fin y al cabo, esto de acá, ¿sí? Es f de x0 menos, ¿sí? O sea que esta diferencia y esto de acá es la función de distribución valuada. Sí, este es el límite cuando tiende por izquierda y esta es la función de distribución valuada, ¿sí? Ahora, si la función fuese continua, ¿qué pasa? El límite por izquierda es igual al límite por derecha y coincide con la función valuada, entonces esta distancia no existe. ¿Sí? Por eso es que decimos que definimos al fin y al cabo la variable aleatoria discreta a partir de la función de distribución. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, en cambio, si la variable es discreta, efectivamente hay un saldo acá. ¿Bien? Y esta probabilidad es mayor a cero. ¿Bien? Si fuera igual a cero es porque es continua la variable. ¿Sí? Si esa diferencia fuera igual a cero. ¿Bien? Porque ¿cuándo va a ser igual a cero? Cuando esto lo evalúo acá y cuando este límite, cuando x tiende a x0 por izquierda sean iguales, significa que es igual a esto, o sea que significa que hay continuidad por izquierda y que el límite por derecha y por izquierda coinciden, o sea que, en efecto, la función es continua. ¿Ven? Para todos los valores de x, cuando la probabilidad sea estrictamente positiva, es lo que vamos a llamar muchas veces rango de x. ¿Sí? Cuando hablamos de rango de x, es el equivalente al soporte en el campo continuo. ¿Sí? Cuando hablamos de variable aleatoria continua, en este caso vamos a referirnos como rango de x. ¿Sí? Son los valores de x para los cuales la probabilidad es estrictamente positiva. Bueno, esto es lo mismo de equivalente. Si quisiéramos calcular probabilidad entre dos valores, ¿qué hago? Tengo que calcular también, ¿sí? La suma de las probabilidades de x, ¿sí? En el rango de valores. Por ejemplo, cuando ustedes veían un modelo binomial y querían calcular en el lanzamiento de 10 monedas, una moneda 10 veces y querían calcular alguna probabilidad de que x suma valores, no sé, entre 4 y 6, ¿sí? Sumaban las probabilidades, ¿sí? De que x sea igual a 4, de que x sea igual a 5 y de que x sea igual a 6. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es eso. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado nada más, ¿sí? Para trabajar esto. Tenemos una función de probabilidad dada por esa estructura, C más C por un cuarto de X para X que va desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Ahora, para que sea función de probabilidad, f de X tiene que ser positiva, ¿no es cierto? Siempre. ¿Sí? F de X o P de X. Por ahí en estadística 1 llamamos P de X cuando era variable aleatoria discreta y F de X si era una variable aleatoria continua. Acá va a ser indistinto para nosotros. ¿Sí? Pero fíjense que si C es positivo, esa estructura va a ser siempre positiva. ¿Sí? Tengo un cuarto a la X. ¿Bien? O sea, si C es positivo, ya me garantiza que la función de probabilidad es positiva. Tengo que encontrar el valor de C. ¿Sí? O sea que si yo sumo todas las probabilidades para todos los valores de x posible, eso me tiene que dar igual a 1. ¿Qué pasa? ¿Cuántos son los x posibles acá? Infinitos, ¿sí? Entonces, yo debería comprobar la probabilidad que C por un cuarto elevado a la x para x que va de 0, no, de 1, ¿no? De 1 hasta infinito, esto debería ser igual a 1, ¿sí? Entonces debería resolver eso. Lo voy a expresar C por el sumatorio de un cuarto. Puedo sacar la C como constante, ¿no? Como un factor común, sale el sumatorio C de X para X que va de 1 finito y voy a ser igual. Entonces tengo que ver a cuánto es igual esto
para poder despejar y determinar el valor de C. ¿Sí? Para eso vamos a usar resultados de serie geométrica. Espera que veamos acá si lo explicamos para todos. Tengo que demostrar eso. ¿Sí? Entonces, esto fíjense que es como una serie geométrica, ¿no? Tengo, si yo lo veo a esto de acá, este sumatorio que es equivalente. Es un cuarto elevado a la 1 más un cuarto elevado a la 2 más un cuarto elevado al cubo más, etcétera. ¿Estamos? ¿Tiene una pinta como esta o no? ¿Sí? Tengo la constante A, esa constante que le puse como A también la tengo, pero lo saquemos como factor común del sumatorio porque va a ser más fácil resolverlo. Pero fíjense que tengo ese resultado. El resultado de esa serie geométrica, ¿sí? Tengo una asociación y acá tengo una serie geométrica donde tengo la suma de estos elementos. Si tengo una suma finita, ¿sí? El resultado de esta serie geométrica, ¿sí? Esto lo vieron en mate 2, mate 3 también seguramente, es igual a la constante, ¿sí? Que en este caso yo voy a asumir que es igual a 1, ¿sí? Por 1 menos r elevado a la n más 1 sobre 1 menos r, ¿sí? Pero, si se fijan, bueno, y si n tiende a infinito, ¿sí? Esto va a ser igual a A sobre 1 menos R. Siempre y cuando esto va a ser convergente, esto de ver el mate 2, si R, esa constante, ese factor, es menor a 1. ¿Sí? Fíjense que es algo parecido a lo que tenemos acá, donde nuestro R sería un cuarto, y un cuarto efectivamente es menor a 1. ¿Sí? O sea que vamos a poder usar ese resultado. Pero fíjense el sumatorio. El subíndice del sumatorio. ¿Desde dónde arranca el subíndice? Y yo, ¿desde dónde arranco a sumar acá? De 1. ¿Sí? No lo tengo. Me falta un término para poder usar ese resultado. Pero en realidad se lo podría agregar. ¿Sí? Entonces, si voy a borrar este 1 acá, ¿sí? Entonces, a esto yo lo podría expresar como, para que sea más fácil, digamos, así no tengo que andar usándolo, pero puedo usar la C como si fuera la A, que está ahí, ¿sí? Pero lo voy a sacar del sumatorio, total, no me influye nada. Esto lo puedo expresar como el sumatorio de un cuarto de X para X que va de 1 a infinito. ¿Y acá qué término me estaría faltando? ¿Un cuarto a la 0 o no? ¿Sí? Para poder usar acá el resultado. O sea que esto lo podría hacer, lo sumo, un cuarto a la 0, pero para que sea equivalente, se lo resto. ¿Vean? Pablo, perdón, ¿podrías escribir un poquito más grande porque no vemos, no alcanzo a distinguir la igualdad de los sumatorios? Estoy compartiendo todavía encima. Déjame un ratito así de paso. Dejo de presentar de paso. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, agarré, sumé un cuarto a la 0 y resté un cuarto a la 0, ¿sí? Abrí un corchete acá para tener en cuenta el sumatorio, así que la C me queda afuera, así como una constante, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? A este término, se lo voy a meter acá, en este sumatorio, entonces me va a quedar C y A. El sumatorio de un cuarto a la X, ¿sí? Pero cuando yo acoplo este término, elevado a la 0, lo acoplo al sumatorio, voy a tener acá, X ahora va desde ¿dónde? Desde 0 hasta infinito. No es un cuarto a la 0, pero un cuarto a la 0, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? O sea que debería resolver esto de acá, y esto de acá sí lo puedo resolver usando ese resultado, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hago acá un ratito, me voy acá, el asterisco este es igual, entonces, el sumatorio de un cuarto a la X para X que va de 0 a infinito. Este es el coeficiente R.
que es menor a 1, o sea que es convergente, y el resultado va a ser igual a yo no tengo A es una constante, 1, ¿sí? Entonces es 1, porque tengo R a la K directamente, el sumatorio de R a la K, ¿sí? Va a ser igual a 1 menos, a 1 sobre 1, ¿sí? O sea que esto, 1 sobre O, 4 tercios, ¿ok? Eso no es E, ¿no? Ese es el resultado de este sumatorio, ¿sí? Todo esto debería ser igual, ¿a cuánto dijimos? A 1, ¿no? Profe, ¿por qué ahí puso -1? ¿Cómo? ¿Por qué ahí puso -1 adentro del paréntesis? Menos 1, este menos 1. Sí, ese de ahí. Porque acuérdate ¿De que yo dónde sale? sumé un cuarto a la 0. El que está sumando, lo metí en el sumatorio, ¿sí? Pero menos un cuarto a la 0 es 1. Y este resultado, ¿sí? Ese viene de acá, ¿sí? Acuérdense que yo, para meter un cuarto, para mantener la semejanza, siempre que sean equivalentes las expresiones, lo sumo y lo resto, ¿sí? El que está sumando lo zapa al sumatorio, para que la redundancia, y el que está restando es una constante, se la resuelvo, un cuarto a la 0, 1, y es este 1 de acá. ¿Era eso? Sí, era eso. Perfecto, quedó muy claro. Pablo, o sea que eso lo tenemos que hacer porque para poder aplicar el sumatorio de la progresión de Para la poder serie aplicar el resultado de esta serie geométrica. tiene que ir desde cero, siempre. Ah, Sí. perfecto. Gracias. Entonces, sigo acá. Entonces, esto de aquí es igual, entonces, C por el resultado del sumatorio que acabamos de ver que era 4 tercios menos 1, y esto tiene que ser igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? 4 tercios, un tercio, ¿no? C por un tercio tiene que ser igual a 1, ¿bien? ¿Y esto qué implica? Que C es igual a 3. ¿Bien? ¿Estamos? Estos resultados de serie les voy a ir dando algunos, después vamos a ver algunos otros. Son relevantes porque nos van a servir para resolver varios ejercicios. ¿Sí? Incluso algunos que están en algunos videos que tienen en el aula como ejercicios adicionales, también hay algunos resultados de sumatorios que por ahí está bueno que lo vayamos recordando. ¿Sí? O sea que la función de probabilidad completa, bueno, por acá, nuestra función de probabilidad f de x es igual a 3 por un cuarto, ¿sí? Acá le podré poner un indicador también. Esto para x, ¿sí? Que pertenece a 1, 2, infinito. ¿Sí? Sería equivalente a la notación que tenían en la slide. ¿Sí? Entonces, cuando x sea igual a 0, este indicador asume valor 0, o sea que la probabilidad es 0. ¿Sí? En cualquier otro caso, se evalúa la función y me da la probabilidad. ¿Sí? Supongamos que yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor a 4, a 5. Fíjense que acá, esto es lo mismo que ven en estadística 2, ¿sí? Que sea menor a 5 significa que no incluya el 5, ¿no? O sea que sea 1, 2, 3 o 4,
¿sí? Entonces, esto podría usar por un cuarto elevado a la x para x hasta 4. ¿Sí? Hasta 4, obviamente, porque no incluye el 5. ¿Sí? Es menor estricto a 5. ¿Ok? Esto lo puedo resolver como saco factor común 3 y podría evaluar, ¿no? Un cuarto eh, a la 1 más un cuarto a la 2 más un cuarto a la 3 más un cuarto y resuelvo. Pero ¿qué pasa? Esto suma infinitos valores. Si yo quisiera que después calcular la probabilidad que x sea menor a 257, ¿sí? Sumar los términos ya se me comienza a complejizar un poco más, pero puedo usar el mismo resultado de series. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría calcular esta probabilidad que sea menor o igual a 5 resolviendo directamente este suelo? Vean el primer resultado de serie geométrica. Básicamente me está dando, ¿sí? No el de convergencia, sino el primero. ¿Sí? Básicamente me está dando esto, sumar, ¿sí? Para x que va desde un valor hasta un determinado n. ¿Sí? Que en este caso sería hasta 4 para mí. ¿Ok? Entonces podría usar ese resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, x arranca en 1 acá y para usar ese resultado debería arrancar en 0. Pero es el mismo artilugio que hicimos recién. ¿Sí? Esto es equivalente, lo dejo planteado nada más. Saco el factor común 3 y esto va a ser igual, ¿sí? A la suma de un cuarto a la x, ¿sí? Y acá voy a sumar y voy a restar de nuevo. Para x que va entre, esto era 1 y 4, pero esto va a ser a 3, ¿sí? Y ahora sí, incorporo en el sumatorio sumé y resté de nuevo, solamente que este sumatorio ahora no va a infinito, va hasta 4, número finito, ¿sí? Entonces, incorpora ahora el primer término que está sumando, lo incorpora al sumatorio. Entonces, x va ahora desde 0 hasta 4, menos 1, y este 1 de nuevo es el término que tenía elevado a 0, ¿no? Menos un cuarto a la 0, menos 1. ¿Sí? O sea que para resolver esta partecita ahora, este sumatorio, ¿sí? Uso el resultado que tengo ahí. Me vengo acá, lo hago de este lado, ¿sí? El sumatorio de un cuarto a la x, para x que va desde 0, y ahí ya tengo el resultado, ¿sí? El a, que es una constante, en este caso es 1, ¿sí? Por 1 menos r para mí es un cuarto, ¿no? ¿Sí? Tenemos que es a la n más 1, n es el límite superior del sumatorio, ¿sí? 4 más 1, ¿sí? Sobre 1 menos r, ¿sí? 1 menos el coeficiente de r, un cuarto. Hago esta cuenta, bueno, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Háganlo ustedes, hagan esta cuenta, lo reemplazo acá, acuérdense que eso no es la probabilidad, solamente es este término que me está faltando, ¿sí? Hago la cuenta y me da la probabilidad, ¿sí? De nuevo, acá obviamente capaz que era más rápido esto, ¿sí? Pero si quiero resolver algo más grande, ¿sí? Es conveniente usar este resultado de serie geométrica, ¿sí? Hagan la cuenta después ustedes, ¿sí? ¿Dudas de acá?
Estos dos se los dejé resueltos, pero les voy a hacer un par de comentarios. ¿Sí? Los dos, insisto, porque no resolví ninguno de los dos, ¿no? Que pedía. Hice cualquier cosa menos resolver eso. Quiero calcular la probabilidad de obtener un número impar y después obtener la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Pero la que sea mayor o igual a 4 es equivalente a lo que acabamos de hacer. Ya se los muestro. Ahora, yo quiero definir la probabilidad de que x sea un número par. ¿Sí? No, impar era, ¿no? Un impar. Los números pares saben que son múltiplos de 2. ¿Sí? O sea que yo lo puedo definir. Disculpen que no estoy compartiendo la pantalla. Ups, no, ¿por qué puse subtítulos? Acá. Yo puedo definir un conjunto B, que son los números pares, que son los números naturales múltiplos de 2. ¿Está bien? Y es el conjunto de los números pares, o sea que los números impares, ¿qué son? El complemento de los números pares, ¿o no? ¿Está bien? O sea que el conjunto complemento de B lo puedo definir también como 2x menos 1 para x que pertenece a los naturales y me está definiendo los números impares. ¿Sí? En definitiva, si yo quiero calcular la probabilidad de los números impares, quiero calcular la probabilidad de B complemento. ¿Está bien? ¿Sí? Pero eso es igual o equivalente a ¿qué? A 1 menos la probabilidad de los números pares. ¿Sí? Los números pares son el complemento de los números impares. ¿Me siguen? Bueno. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de B. No le voy a escribir a esto, pero fíjense este sumatorio. La probabilidad de B, ¿a qué es igual? A la suma, yo tengo mi función de probabilidad que es 3 por un cuarto a la x. Pero si yo solamente quiero tomar los números pares, en lugar de elevar a la x, ¿sí? Elevo a la 2x para x que va de 1 a infinito. Y fíjense que siempre voy a estar sumando, ¿sí? Voy a estar poniendo como exponente números pares. Voy a tener 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ¿sí? 2 por 3, 6. ¿Sí? Cuando x sea 4, cuando x sea 5, el exponente va a ser 10. ¿Sí? Entonces fíjense que en realidad, cuando yo reexpreso a la función de probabilidad, en lugar de elevar a la x, la elevo a la 2 por x, ¿sí? Y sigo sumando los x que van de 1 a infinito, estoy considerando solamente los términos o los valores de x pares. ¿Siguen eso? ¿Esa lógica? ¿Sí? ¿Estamos? O sea, fíjense que este término está considerando solamente los pares. ¿Sí? Reemplazan a x por cualquier valor, ¿sí? Y efectivamente se corresponden a valores pares. ¿Sí? Ese término en realidad lo que está haciendo es esto, ¿no? La probabilidad de complemento es la probabilidad de los números pares. Entonces, yo tengo eso es 3, 3. Esto es 3 por un cuarto a la 2. 3 por un cuarto a la 4 más 3 por un cuarto a la sexto más, etcétera. ¿Sí? O sea que en realidad, si yo quisiera calcular la probabilidad de los números pares, tendría que resolver este sumatorio. Pero resolver este sumatorio, de nuevo, es equivalente a lo que acabamos de decir. ¿Sí? Hago 3, factor común, por sumatorio de un cuarto a la x. Pero no es cualquier x, son solamente los números pares. Pero si yo multiplico todos los x naturales por 2, voy a estar considerando los números pares, que es lo que estoy poniendo en esa notación. Entonces puedo poner x que va de 1 a infinito y resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad lo que hago en la tercera igualdad es reexpresar, saco factor común 3 y tengo un cuarto a la 2 por x, ¿sí? Es equivalente a un cuarto elevado a la 2, todo elevado a la x, ¿sí? Potencia otra potencia. ¿Sí? Un cuarto al cuadrado es un 16avos. Pero fíjense que después tengo el sumatorio de un 16avo a la x. Es lo mismo que hicimos antes. Tengo que resolver ese sumatorio para x que va de 1 a infinito. ¿Sí? Tengo que aplicar el mismo resultado de antes, solamente que el r, el coeficiente, ahora no es un cuarto, sino que es un 16avos. ¿Sí? Entonces sumo y resto, ¿sí? La misma expresión y puedo usar el resultado de serie geométrica que vimos antes. ¿Sí? También del R.
¿Bien? Hagan las cuentas, está casi resuelto ahí, ¿sí? Pero sería equivalente, ¿sí? Pero reexpresando de nuevo, ¿sí? La función de probabilidad para considerar los números pares usando esa definición, ¿sí? Una cosa, esto me da la probabilidad de los números pares, ¿no? A mí me pedía la probabilidad de los números impares, entonces obtengo este resultado y es 1 menos esto y me da la probabilidad de los números impares. ¿Ok? Y Pablo, una preguntita. ¿Por qué lo pusiste con el 3 en este? porque podría haber sacado factor común, como hice antes, ¿eh? Ah, ok. Cuando hago con el 3, le pongo a todos los términos 3. ¿Sí? Claro, por eso. Antes había puesto una llave y saqué un corchete Ah, y saqué el 3 adelante. ¿Sí? ah, Pero es perfecto. equivalente, ¿sí? Vale. Sí, acá lo hubiera sacado, ¿sí? De nuevo, mientras más simple hago los cálculos sacando factores comunes, por ahí es más rápido y siempre que no tengo que andar considerando ciertas constantes que obstruyen los cálculos, ¿sí? O que complejizan un poquito innecesariamente los cálculos. ¿Qué cosa? Ah, no, espera, perdón. B, porque definí B, no era complemento. Ahí está. Quise poner B. Acá no era B complemento, ¿sí? Quise poner números pares. Pero la probabilidad que me pide, como estabas atento, es la probabilidad del complemento de los pares, ¿sí? De los impares. Entonces hago toda la cuenta y es 1 menos S. ¿Bien? Gracias por la observación. Lo otro que me pide es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. ¿Sí? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 4, de nuevo, es agarrar todos los términos. Si quisiera calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4, esto que va a ser igual que equivalente a 3 por un cuarto a la 4 más 3 por un cuarto a la 5 más 3 por un cuarto más infinito. ¿Sí? Acá no puedo usar el resultado de serie geométrica, ¿sí? Porque era de 0 hasta un determinado valor. ¿Sí? Para resolver directamente este sumatorio. ¿Sí? Esto es equivalente a 3 sumatorios de un cuarto a la X para X que va de 0, no, de 0 no, de 4 a infinito, ¿no? Esto que puse acá es equivalente a esto. ¿Sí? Obviamente yo no tengo un resultado de serie geométrica para este sumatorio, pero esto es equivalente a ¿qué? A lo que tienen ahí. A 1 menos la probabilidad acumulada hasta 3. ¿Sí? Es el complemento. ¿Ven? Yo quiero la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Pero resto esta probabilidad, ¿sí? A 1 le resto la probabilidad entre 1 y 3 y me da lo que estoy buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces, hago directamente la cuenta. ¿Sí? Acá son 3 términos nada más, sería más rápido sumar. O, para buscar la probabilidad acumulada hasta 3, hago lo que había hecho antes, ¿sí? Usando el resultado de la serie geométrica de nuevo. ¿Sí? Se los dejé como resultado, ¿sí? Como los cálculos, pero hagan la cuenta. ¿Bien? Pero fíjense que es usando siempre el resultado de serie geométrica. Eran 3 y 34. Bueno. Pa, pa, pa. Bueno, vamos a resolver esto, pero más que nada porque tiene algunas cuestiones de notación que me interesa que vean, pero es similar a lo que veíamos antes para variables aleatorias continuas.
Este ejercicio tengo una función de densidad g de x, que fíjense que es igual a una transformación de otra función de densidad. Tengo una f de x, que es función de densidad. ¿Sí? Entonces la g de x es igual a f de x sobre 1 menos la función de distribución valuada en x0. ¿Sí? Esto para cuando x es mayor o igual a 0, a x0, y si no, caso contrario, es 0. ¿Sí? La función de densidad de g de x. ¿Bien? Ahora, tengo que mostrar que g de x es una función de densidad. Fíjense que es una transformación de otra función de densidad. Tengo una f de x que es función de densidad, entonces la transformo, ¿sí? Mediante esa expresión, y eso también es una función de densidad. ¿Sí? En primer lugar, para probar que g de x es función de densidad, debería tener en cuenta que g de x siempre debe ser mayor o igual a 0. Fíjense que f de x es función de densidad. Si f de x es función de densidad, es mayor a 0 f de x. Entonces tengo que ver el denominador. Pero el denominador, ¿qué es? 1 menos la función de distribución de x valuada en x0. Pero la función de distribución está acotada entre 0 y 1. O sea que ese denominador también es positivo. 1 menos un número menor a 1. ¿Sí? Obviamente acá estoy restringiendo de que f de x0 asume valores menores de estricto a 1, si no, no estaría definida. ¿Sí? Entonces, esa primera condición es trivial. ¿Sí? La otra que es que si yo integro en todo el soporte, eso debería ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Entonces, voy a integrar a g de x y esto debería ser igual a 1. ¿Bien? Ahora, esta integral, ¿qué es? G de x igual a, o sea, el soporte es para x mayor a x0, ¿no? Entonces tengo f de x menos f de x valuado en 0. ¿Sí? Bueno, es medio trivial esto. Y esto, ¿sí? Integrado en el soporte. ¿El soporte qué es? X mayor a x0. Ese x sub 0 es una constante, ¿no? Está indefinida, pero es una constante al fin. ¿Sí? Entonces, esto es la integral de la función de densidad g de x, ¿sí? Entre x0 a infinito. ¿Estamos? 1 menos f de x0 es constante. ¿Sí? Extraer de la integral, entonces esto es 1 sobre 1 menos la función de distribución valuada en x0 por la integral entre x0 a infinito de f de x diferencial de x. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo puedo ver como el complemento. ¿Sí? Esto es la probabilidad de que x esté entre x0 e infinito. ¿Sí? Esto lo podría ver, esto de acá, es mayor a x0, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esto lo puedo ver como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a x0. ¿Sí? ¿Estamos? Equivalente. Entonces, en realidad, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos f de x0 por, lo voy a poner en estos términos, ¿sí? 1 menos la probabilidad de que x sea menor, acá quedó no, x0. ¿Sí? 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a x0, pero esto a qué es igual. Esto de acá es igual a la integral, ¿sí? De f de x, diferencial de x, ¿sí? Entre menos infinito
¿Sí? Esta probabilidad es esta. ¿Vean? ¿Estamos? Lo que hicimos acá. Pero ahora, esto de acá, ¿qué es? La función de distribución evaluada en x0. ¿Sí? O sea que esto es 1 menos f de x0 por 1 menos f de x0. Simplifico y todo esto es igual a 1. ¿Está claro esto? ¿Sí? Es notación nada más, digamos, pero fíjese que esto está para cualquier definición de f, ¿no? O sea, no importa cuál sea la función de densidad, si yo hago una transformación, ¿sí? De ese tipo, tengo otra función de densidad, ¿sí? Con estas características, ¿sí? Eh, bien. Debería... Bueno, voy a tratar de entrar, voy a dejarlo acá, el otro se lo pongo, creo que tiene un ejercicio más de esto, pero el inciso B es básicamente buscar la función de densidad de g de x cuando f de x es esa, ¿sí? ¿Qué deberían hacer? Reemplazar directamente g de x. Fíjense que f de x es igual a toda esa estructura funcional, ¿sí? Que es una función de densidad de Weibull, una más, digamos. Acá no vamos a ver como en estadística 1, estadística 2, que tenemos modelos de probabilidad, ¿sí? Asociado a tal experimento aleatorio, ¿sí? No sé, como veía en la binomial, tengo n ensayos independientes, bla, 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 todo ese discursito. No, acá los modelos de probabilidad son modelos matemáticos, ¿sí? Las funciones de densidad son funciones matemáticas y las vamos a trabajar en ese sentido, ¿sí? Porque por ahí en estadística 1 estamos muy acostumbrados a analizar en términos del problema, ¿sí? Tengo, no sé, sucesos que se repiten en intervalos acotados de tiempo, ¿sí? Infinitas veces, listo, es un modelo Poisson. No, ¿sí? Lo veamos como modelo, entonces esto como si fuera una exponencial, es un modelo más, ¿sí? Como si fuera la exponencial, la normal, etcétera, ¿sí? Cumple con todas las características que vimos, ¿sí? Pero véanlo en esos términos, ¿sí? No busquen asociarlo, digamos, cuál es el problema experimental que se asocia al modelo. No, ¿sí? Estamos viendo, es estadística matemática, nada más, esto, ¿sí? Después, obviamente, uno cuando se interesa en problemas y demás aplicaciones, sí hace esa asociación, sí, para ver a qué modelo se asocia cada problema, ¿sí? Pero no es en el punto donde estamos ahora, ¿ok? Más que nada para que vean esa función y es, listo, es como si fuera la normal, como si fuera la exponencial, es eso, ¿ok? Entonces, ¿qué deberían hacer? Es reemplazar en la g de x, fíjense, f de x la reemplazo, en el numerador va toda esa expresión, ¿sí? Ahora, en el denominador, ¿qué debería ir? 1 menos la función de distribución, o sea que lo primero que tengo que hacer es encontrar la función de distribución. Fíjense que g de x, tal cual la tengo definida, ¿a qué es igual? A x, que ya la tengo. Reemplazo. Todo aquello va en el numerador. Menos 1 menos f de x valuado en x0. Esto cuando yo lo evalúo en x0 es una constante, es un valor, o sea que valuado ya es un valor, si es constante. O sea que debería encontrar primero la función de distribución para después evaluarla, ¿sí? En x0. Entonces, ¿cuál es la función de distribución? Tengo que buscar la función de distribución de x. ¿Qué voy a agarrar? La función de densidad Weibull. Fíjense la función de densidad Weibull. ¿Desde dónde va? Voy a compartir pantalla así un ratito. Fíjense que el soporte me dice que está definida por los x positivos, ¿sí? Para x positivo tengo esta estructura, para los valores negativos es 0, la función de densidad. O sea que si yo quiero buscar la función de distribución, ¿qué voy a agarrar? Voy a integrar a la función de densidad desde 0 hasta un valor puntual de x. Acuérdense que es función de distribución, ¿sí? Entonces, voy a integrar a esto, esto es alfa sobre beta,
por X sub P elevado a alfa menos 1 más por elevado a elevado a alfa diferencial de X, y esto va, perdón, desde 0, y para que me quede en función de X, voy a hacer algo que no hice, es lo que tengo como X, lo llamo T, ¿sí? Ahora el cambio de nombre de la denominación de las variables, entonces defino como T nada más. Y esto va de 0 hasta X, ¿sí? Podría poner hasta X0 si quisiera, digamos, pero, porque va a estar evaluado en X0, ¿sí? Entonces tengo que resolver esta integral, que no la voy a resolver ahora, ¿sí? Pero resuelvo esta integral, y una vez que resuelvo la integral, me va a dar la función de distribución, la reemplazo acá, valor en X0, y va a ser una constante, y algunas cosas se van a simplificar, ¿sí? Se las añado acá a la slide, cómo queda el resultado, ¿sí? Sí tenemos que revisar algunas cuestiones de integrales, ¿no? Vayan resolviendo. Ahora, en mate 2 no veían integrales en dos variables. Vamos a ver integral en dos variables. Así que también, para lo que se viene que es de vectores aleatorios. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver integral doble, ¿sí? Esto se lo añado, pero esa no es más que resolver esta integral, ¿sí? Y reemplazarla acá. Y eso me va a dar la estructura funcional de la función de distribución, ¿sí? Déjenme arrancar nada más con vectores aleatorios, así la semana que viene ya arrancamos bien. ¿Alguna duda con esto? Esto se lo dejo subido, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Para que... Vale, le dejo con los pasos si quieren, así, porque acá tienen que resolver algo por sustitución, ¿sí? Lo máximo que vamos a ver de integrales es por sustitución, por partes... para evaluar no, pero hay algún caso de algún video que tienen por partes que les subí, ¿sí? De una función gamma y demás, que es otro modelo de probabilidad, así que lo pueden ver en algún video, ¿sí? Pero no van a ser más complejas que esto. Antes de cerrar, denme los 10 minutitos que quedan. Nosotros venimos trabajando en el capítulo anterior con variables aleatorias, que son lo mismo que venían trabajando en estadística 1. ¿Sí? Un modelo de probabilidad como la normal, la exponencial, etcétera, solamente que como la Weibull acá, existen otros modelos y hay otros más que están ahí listados, ¿no? En los ejercicios que les pusimos, una distribución gamma, algunas otras, que después las voy a retomar, por eso no la vemos, pero la tienen ahí en videos. ¿Sí? O sea que tenemos algo como esto, tenemos una función de una variable aleatoria, su función de densidad, pero cuando trabajamos con vectores aleatorios, ¿sí? Vamos a tener más de una variable aleatoria, ¿sí? En el análisis, ¿bien? Y esas variables aleatorias no necesariamente van a ser independientes, pueden estar correlacionadas entre ellas, ¿sí? Entonces vamos a pasar de algo como esto, que es lo que venimos viendo, a algo como esto. Esto sería un vector aleatorio en R2, ¿sí? Donde tengo X1, X y Y, o X1 y X2 podrían ser, ¿sí? Un vector aleatorio, y la función de densidad toma esa estructura, ¿sí? Esto es una función de densidad normal multivariada, ¿sí? Esa gráfica, así como tengo la normal, la densidad normal, que es la que conocen de estadística 1 o 2, ¿sí? La bivariada quizás en estadística 2 la vieron para los modelos de regresión, quizás, ¿no? ¿No se la mencionaron? Bueno, lo vamos a ver ahora. Pero el modelo de regresión interviene en un modelo normal multivariado, ¿sí? Que en este caso es bivariado porque son dos variables, ¿bien? Y tiene una pinta como esa, ¿sí? Entonces yo podría calcular probabilidades, etcétera, ¿sí? Analizar también si esas variables X y Y están correlacionadas entre ellas, ¿bien?
pero también calcular probabilidades como vimos antes, ¿sí? Solamente que antes veíamos solamente la probabilidad, por ejemplo, que X esté entre menos 0,5 y 0,5, como vimos antes, pero acá podría calcular probabilidades asociadas al vector completo, ¿sí? De que X asuma determinados valores y de que Y asuma determinados valores, ¿bien? Y eso también van a intervenir integrales para hacer esos cálculos de probabilidades, como mencionaba su compañero, pero en realidad tengo dos variables con respecto a las cuales integrar ahora. O sea que voy a tener que meter integrales dobles, ¿sí? O si tengo un vector de 3 variables, ¿sí? Integrales triples, etc. Tienen algún ejercicio de integrales triples también en la IA. Vamos a ver dobles y vamos a evaluar hasta dobles, ¿sí? No más allá de eso. Pero vamos a tener eso en cuestión. Ahora, ¿qué pasa? En general, lo voy a anunciar este modelo y lo vamos a calcular la semana que viene, ¿sí? Pero lo voy a dejar planteado y la semana que viene hacemos los cálculos. Si quiero calcular una probabilidad, hace un rato era simple porque podía ver en esta estructura, eso puedo ver, ¿sí? Veo la función de densidad y veo los valores de X, ¿sí? En el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces es relativamente simple ver el área sobre la cual tengo que calcular, ¿sí? Y la integral que tengo que calcular para determinar esa área, ¿sí? Que es la probabilidad asociada. Ahora, hacerlo en un vector ya se complica un poquito más, ¿no es cierto? ¿Ven? Visualizarlo. Pero en realidad no me interesa tanto la estructura funcional que está, ¿sí? Por encima, ¿sí? Sino que me va a interesar siempre va a ser el soporte, es decir, dónde está apoyada la función de densidad. El soporte, acuérdense que son los valores, en este caso del vector aleatorio, para los cuales la función de densidad asume valores estrictamente positivos, ¿sí? Entonces no me va a interesar tanto la forma de arriba, porque la forma de arriba me la va a dar la estructura funcional, ¿sí? Entonces, la estructura funcional la voy a poder trabajar. Lo relevante va a ser cuál es el soporte sobre el cual voy a tener que trabajar, ¿sí? Ahora, fíjense que yo tengo una función de densidad acá de un vector aleatorio XY. Y tiene esa pinta, 6 séptimos por X al cuadrado más X por Y sobre 2, ¿sí? Por una indicadora. Pero la indicadora acá tiene dos variables, X y Y, ¿sí? Eso me está indicando que en realidad estoy trabajando con un vector aleatorio, entonces tengo que ver tanto para qué valores de X y para qué valores de Y, ¿sí? Es válida esta función de densidad y en caso contrario es cero. Yo no voy a graficar esta función. Lo que voy a graficar es el soporte, ¿sí? El piso donde está apoyada toda esa estructura funcional, ¿sí? Entonces, lo relevante vamos a exprimir los 5 minutitos estos. Yo tengo de XY, que es igual a 6 séptimos X cuadrado más X por Y sobre 2, ¿no? Por una indicadora de XY, donde X, que es 0,1 por 0,2. Esto que tengo acá el producto cartesiano en realidad hace referencia el primero a la primera variable aleatoria, a que X está entre 0 y 1 y Y está entre 0 y 2, ¿sí? Esto eventualmente acá podría tener, a esto lo podría llamar un conjunto A, tal que A son los XY pertenecientes a R cuadrado, tal que X está entre 0 y 1 y Y está entre 0 y 2. Entonces, en lugar de escribir todo esto, podría poner A acá, ¿sí? Y va a ser equivalente a la notación, ¿ok? Es más, vamos a usar más esto poniendo acá que esta estructura acá, ¿sí? O cualquier otra relación, ¿sí? Entonces, lo importante va a ser graficar este soporte. Fíjense que me dice que X está entre 0 y 1, ¿sí? O sea que X va a estar entre 0 y 1 y Y está entre 0 y 2. Esto es X, esto es Y, y acá tengo 2. Y en realidad, esto me está graficando un cuadrante, ¿sí?
Todo esto es lo que voy a conocer como el soporte de vector aleatorio. ¿Sí? Es decir, para cualquier punto que está por acá, la función de densidad se corresponde a esto, y si tomo un punto cualquiera por afuera, este indicador se hace 0, o sea que la función de densidad es 0. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular una probabilidad, voy a tener que dibujar bien este soporte, porque va a ser la intersección del boreliano sobre el cual quiere calcular la probabilidad, interceptado a este soporte. ¿Sí? No me va a importar, fíjense que lo que hay acá arriba es todo este monstruo. Toda esta estructura funcional es lo que voy a tener acá como función de densidad conjunta. Pero me va a ser irrelevante. Lo importante va a ser esto, porque a partir del soporte, porque al fin y al cabo yo voy a tener que resolver una integral para calcular cualquier probabilidad u otras cosas que vamos a ver. Y para calcular probabilidad me interesan los límites los límites de integración, como vimos antes, y no tanto cuál es la estructura funcional. Esto se me va a hacer más o menos complicado de integrar, nada más. Siempre la estructura funcional. Pero lo importante va a ser definir los límites de integración. Y los límites de integración van a estar asociados al soporte y obviamente a la definición del boreliano que tengan. ¿Sí? Y la definición del boreliano que tengan es el que vamos a ver asociado, y lo vamos a ver la semana que viene ya, porque ya nos quedamos sin tiempo. Por ejemplo, algo como esto. Fíjense que en el caso B me dice que quiero calcular la probabilidad que X sea mayor a Y. Eso me define un boreliano. ¿Sí? X mayor a Y, entonces quiero ver todos los puntos donde X sea mayor a Y y quiero calcular la probabilidad asociada a eso. Y eso me define un boreliano que lo tengo que interceptar con ese soporte. ¿Sí? Y para eso voy a tener que definir límites de integración. ¿Sí? O sea que, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana ya. ¿Sí? Vamos a trabajar con esto y algunas otras cosas, así que vamos a acelerar un poquito la semana que viene. Para lo de variable aleatoria ya cerramos, le subo nada más lo que quedó pendiente de hoy, ¿sí? Lo de la Weibull, para que lo tengan y lo puedan trabajar. ¿Sí? Bueno, gente. Gracias, hasta luego. ¿Alguna duda? No, todo bien. Listo. Después les aviso horario de consulta virtual también. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias.